Pues que Dios les bendiga a todos los que están presentes. Eh, Hermano Miguel Ángel, que Dios le bendiga. Gracias por estar presente. Vamos a continuar con el tiempo de la palabra o de la enseñanza que, que Dios nos dio para el día de hoy. Y para empezar, ¿verdad? Con con la enseñanza o la palabra. eh, Vamos a estar orando y cada uno de ustedes pues ayúdenme a orar para que Dios, ¿verdad?, me dé sabiduría, entendimiento y gracia para poder dar su palabra. Y, y pues que es la oración de ustedes, dice la escritura que la oración del justo puede mucho y Dios escucha al corazón constrito y humillado. Entonces, quisiera que me acompañaran cada uno de ustedes en oración. Padre celestial, tú que estás en los cielos, Dios todopoderoso, te pido en este día, Padre celestial, que derrames, Padre celestial, sabiduría, entendimiento y discernimiento de tu palabra. Padre celestial, daré tu palabra en este momento, Padre celestial, que es santa y bendita, mi Dios todopoderoso. En esta noche, Padre celestial, cada uno de los hermanos que están presentes, Dios todopoderoso, tienen hambre y sed de justicia, Padre celestial. Dales alimento, mi Dios todopoderoso, dales, Padre celestial, lo que necesita su corazón, lo que necesita su mente, lo que necesita su vida espiritual, mi Dios todopoderoso. En este momento, Padre celestial, estoy disponiéndome delante de tu presencia, Dios todopoderoso, que tú me des la sabiduría, Padre celestial, para dar para dar a tu pueblo, mi Dios todopoderoso, lo que el pueblo necesita, Padre celestial. Dios todopoderoso, anhelo de tu respaldo, Padre celestial. Dios todopoderoso, estoy clamando por respaldo tuyo, Padre celestial. Espíritu Santo de Dios, hazte presente. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti en esta noche. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en este tiempo, manifiéstate en este momento, manifiéstate por medio de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Hazte presente y confirma tu palabra. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti en esta noche. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén, amén. Para los que no me conocen, mis hermanos, eh, soy hermano Rudis, me llamo eh, Rudis Efraín Sánchez Sánchez, congrego en la congregación de la pastora Egma, conforme al corazón de Dios. Gracias a Dios, pues la pastora Emma es una mujer que está haciendo mucho, pues en ella nació el hacer en vivo, hacer esta plataforma para poder llevar la palabra o hablar con todos los hermanos que estén necesitados de la palabra. Entonces damos la gloria y honra a Dios, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por haber levantado una como la propósito de pues hacer cosas grandes en la obra, porque es necesario que se levanten hombres y mujeres con deseo de predicar su palabra, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Que había muchos hombres con mucho deseo de hablar de su palabra y predicar su palabra. Y ahora en este tiempo, pues se necesitan también personas con ese sentir. Entonces, rápidamente, mis hermanos, los que están presentes, que Dios les bendiga a todos, quisiera que me acompañaran al libro de Oseas, Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 2, versículo 1.
Oseas capítulo 2, versículo 1. Estaba leyendo el libro de Oseas, mis amados hermanos. Quiero dar un poco de contexto. En el tiempo del profeta Oseas, el pueblo de Israel estaba viviendo en una rebeldía muy grande. En una rebeldía muy grande. Entonces Dios levantó un profeta como el profeta Oseas para predicar su palabra, para que diera a conocer al pueblo de Israel sus decretos y sus mandamientos, que estaban transgrediendo su ley y sus mandamientos, y que el pueblo pudiera entender que juicio iba a venir por estar transgrediendo sus mandamientos y sus decretos. Entonces Dios levantó al profeta Oseas para darle a conocer al pueblo lo que iba a venir a la vida de ellos. Entonces el pueblo de Israel estaba en una rebeldía muy grande en ese tiempo, muy pero muy grande. Se supone o se dice que el profeta Oseas nació como en el año 750 o 722 antes de Cristo. Entonces el pueblo de Israel se había dividido, estaba el reino del norte y el reino del sur. Entonces el pueblo de Israel estaba viviendo en una rebeldía muy grande, y por eso Dios levantó al profeta Oseas para dar a conocer el juicio que iba a venir. Y el juicio que iba a venir para esta nación era que iban a ser llevados a Babilonia. Iba a venir el rey Nabucodonosor y iba a llevarlos de esclavos a Babilonia. Entonces Dios, se supone que el profeta Oseas estuvo predicando como 60 años, 30, 40, 50, 60 años, predicándole que se volvieran de sus malos caminos y regresaran a los mandamientos. Muchas veces nosotros, dice aquí muchas veces nosotros, así estamos en este tiempo. Dice aquí la escritura, el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. El amor de Dios hacia nosotros siempre está ahí. Pero nosotros desagradamos a Dios. En este tiempo estamos haciendo las mismas acciones. El amor de Dios está ahí, pero nosotros estamos deshonrando a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Mas, sin embargo, cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos desagradando a Dios, y Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos provee de nuestro alimento. Yo le quería dar a entender al pueblo de Israel que todo lo que tenían lo habían tenido por medio de Él. Voy a leer la escritura para ir interpretando el texto. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decid a vuestros hermanos, Agmi, y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y su adulterio de entre sus pechos. Dice la escritura que le dijo Dios al profeta Oseas, decid a vuestros hermanos Agmi. Dios dice la escritura que le dijo al profeta Oseas, tómate una mujer fornicaria y llégate a ella. Pero Dios lo que quería hacer era enseñarle al pueblo de Israel que así como esa mujer fornicaria, así los había tomado ellos en el principio cuando ellos estaban en Egipto. Así los había tomado como una mujer fornicaria. ¿Por qué era fornicario el pueblo de Israel en ese tiempo? Porque el pueblo de Israel no tenía mandamientos. Sabía que existía un Dios, sabía que existía un libertador, pero ellos andaban en sus pecados, servían a los dioses, estaban esclavizados, no tenían fuerza, no tenían capacidad. Entonces eran como una ramera esclavizada en Egipto. Pero dice Dios, yo así te tomé. Así como Oseas tomó una mujer ramera, así te tomé yo a ti. Y de ti
yo engendré hijos. En el principio era un solo reino, era el pueblo de Israel. Por la desobediencia de un rey, Dios dividió el reino. Entonces se dividió el reino y fue el reino del norte y el reino del sur, reino de Judá y reino de Israel. Entonces dice la escritura que Dios le puso al reino del sur, le puso Anmi. Ese reino era el reino de Judá. Ese reino era el reino de Judá. Entonces dice la escritura que Dios le estaba diciendo al reino de Judá que se rebelara en contra de su madre, porque los castigos que venían contra él era por lo que su madre había hecho. Y dice la escritura que también le decía al pueblo de Israel que en ese tiempo Dios le había puesto Ruama, que se rebelara en contra de su madre, porque por su madre el castigo de él venía sobre ellos. Entonces dice, decida a vuestros hermanos, Anmi y vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Por qué dice la escritura que Dios le dice, apártese pues sus fornicaciones y su adulterio de entre sus pechos? Porque el pueblo de Israel, cuando fue llevado por Moisés en el desierto, el pueblo de Israel trataba de cumplir sus mandamientos. Mas, sin embargo, cuando llegó a la tierra prometida, el pueblo de Israel se desvió. Dice la escritura que empezó a servir a dioses ajenos, a dioses, a dioses de los cananeos. Entonces empezó a prostituirse el pueblo. Empezó a prostituirse, empezó a irse con dioses ajenos, lo cual Dios le había dicho antes de entrar a la tierra de Egipto, que no hiciera como esas naciones, porque dice que él estaba arrojando esas naciones de la tierra prometida, porque la tierra los quería vomitar por tantas abominaciones que esos pueblos estaban haciendo. Entonces le decía, no haráis vosotros igualmente como ellos. Pero el pueblo de Israel en este tiempo estaba haciendo exactamente lo que ese pueblo hacían cuando estaban en esa tierra. Entonces le estaba diciendo Dios, si ustedes permanecen haciendo lo que están haciendo, serán desechados también de esta tierra. Serán también esparcidos, serán vomitados como fueron vomitados estas naciones, que la tierra los vomitó por tanta rebeldía, por tanta maldad. Pero el pueblo de Israel no obedecía para ese tiempo. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá no estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces Dios les estaba demandando por medio del profeta Oseas que iba a venir castigo sobre ellos. Muchas veces nosotros, por tal vez nuestros padres, nuestros antepasados nos inculcaron muchas cosas, pero más sin embargo nosotros no sabemos qué castigo puede venir sobre nuestras vidas si nosotros seguimos en esos caminos. Era lo que Dios les quería dar a entender al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, que no siguieran el camino que siguieron sus padres, porque si ellos seguían el camino de sus padres, iban a traer consecuencias, el estar haciendo esos pecados que su madre había cometido. Entonces dice el 3, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Dice la escritura, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació. Todo el que ha leído la escritura, ¿verdad?, puede entender que donde se hizo una nación grande
fue en Egipto. Entonces Dios le está diciendo, si sigues así haciendo esos pecados, volverás a ser como el principio. Serás cautivo, no tendrás fuerza, otros reyes te señorearán, servirás a dioses ajenos, servirás a otros reyes, serás esclavo, serás como el principio, te despojaré como estabas despojada cuando yo te encontré. Entonces la escritura le está diciendo al pueblo que regrese a sus caminos. Dios por medio del profeta Eliseo, por medio del profeta Oseas, le está diciendo a su pueblo que regrese a sus caminos, porque si no, regresará a su principio. Regresará a ser una nación sin fuerza, regresará a ser una nación sin fortaleza. Muchas veces nosotros así estamos, sin fuerza, sin fortaleza. Todo lo que nosotros hacemos no es productivo, todo lo que nosotros hacemos como que tiene un final, como que nada produce, nada tiene fuerza. No hay, lo que nosotros comenzamos muchas veces no se termina. ¿Por qué? Por lo mismo, porque todavía hay pecado, todavía hay cosas que hay que sacar de nuestra vida. Entonces dice Dios, si sigues si sigues con tu maldad o sigues haciendo lo que estás haciendo, al final llegarás al principio. Llegarás a hacer lo mismo que eras antes. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo corregido por Oseas que regresara, pero ellos no atendieron al llamado. Ellos no atendieron. Entonces dice Dios les dice Dios en el versículo 4, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Dice la escritura que el mismo Dios le estaba diciendo que no iba a tener misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque su madre se había prostituido y al mismo tiempo, porque su madre se prostituyó, tuvo hijos de fornicación. Eso significa que la primera Israel, los padres o los patriarcas del pueblo de Israel, los patriarcas de Judá, pecaron mucho. Entonces Dios les está diciendo, ustedes son sus hijos. Ustedes son los hijos de los patriarcas y ustedes son hijos de fornicación. Porque ustedes también están pecando y ustedes están haciendo exactamente lo que hacían sus padres. Por tanto, ustedes están haciendo lo que hacían sus padres, tampoco yo tendré misericordia de ustedes. Es lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo, que por cuanto ellos también eran hijos de fornicación, no iba a tener misericordia él de ellos. Entonces muchas veces nosotros estamos haciendo las mismas acciones que cometieron nuestros padres, o las mismas acciones que cometen muchas personas, o las mismas acciones que comete el mundo. Por tanto, ¿a qué podemos comparar esta palabra? A que Dios nos dice lo mismo a nosotros. Si yo no tengo misericordia del hombre malo, por cuanto tú estás haciendo exactamente las mismas cosas, tampoco yo tendré misericordia de ti. ¿Por qué? Porque exactamente estamos haciendo las mismas acciones, entonces amerita el mismo castigo. Pero como dijo el pastor Alonso, ¿verdad? Leyó una palabra. El profeta Oseas estaba predicó tal vez 5 años, tal vez predicó 10, 15, 20, 30 años, 40 años. Tal vez esos hombres dijeron, el castigo que usted está diciendo, el castigo, tal vez el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, tal vez escuchaban hablar a Oseas y decían, el castigo que tú estás diciendo, hace 20 años nos dijeron, el castigo que tú estás diciendo,
hace 30 años nos lo dijeron. El castigo que tú estás diciendo hace 40 años nos lo dijeron. Y ese castigo no ha llegado. Entonces, como la palabra que leyó el pastor Alonso, ¿verdad? Aunque tardare, pero más se apresurará hacia el fin. Más se apresurará esa palabra a tener su cumplimiento. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es librarnos de esa palabra. Todo hombre que esté escuchando, y yo también, ¿verdad? Lo que yo necesito, si en algo estoy fallando, yo lo que necesito es arrepentirme de todo. ¿Por qué? Porque puede hacer que el castigo no me llegue en el momento. Pero ese castigo, cada día que pasa, se va apresurando más hacia su cumplimiento. Como esta palabra que el profeta Oseas pasó como 40, 50 años predicándoles, que el castigo iba a venir, pero el pueblo nunca obedeció. Entonces el cumplimiento de la palabra se llegó tarde o temprano. Y dice, y se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. El pueblo de Israel pensaba que él estaba de pie, tal vez por su fuerza. El pueblo de Israel pensaba que él estaba de pie por las alianzas que él tenía. Tenía un rey, no sé si era de los asirios, que era un rey fuerte. Tenía un rey de Babilonia. Muchas veces el pueblo de Israel se había aliado con los asirios. Muchas veces tenía alianza con los sirios, hombres fuertes. Entonces el pueblo de Israel pensaba que él tenía mucha fuerza por esos reyes, que él tenía mucha autoridad por esos reyes, mas sin embargo no sabía que el que le había dado paz con esos reyes era Dios. El que no había permitido que esos reyes entraran a gobernarlos y a subyugarlos era Dios. Pero el pueblo de Israel y el pueblo de Judá nunca entendió que era Dios que que les estaba permitiendo tener paz con todos esos reyes fuertes. Pero dice la escritura que él se fue tras sus amantes. Esos amantes significan esas alianzas que el pueblo de Israel tenía con los reyes extranjeros. Ellos tenían por fuerte a esos reyes y no tenían por fuerte a Dios, que era el que les daba la fortaleza de estar de pie. Entonces, dice la escritura que el pueblo de Israel se prostituyó al ir tras sus amantes, al ir tras los asirios, al ir tras los babilonios, hacer sus costumbres, hacer lo que ellos hacían. Al hacer lo que ellos hacían, se estaban prostituyendo delante de Dios porque ellos tenían sus propios mandamientos que cumplir. Y al hacer lo que hacían los asirios y hacer lo que hacían los sirios, iba en contra de los mandamientos de Dios, y al hacer las cosas en contra de los mandamientos de Dios estaban pecando y adulterando a la palabra de Dios. Dice la escritura, y dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. Dice la escritura que Dios dijo, por cuanto no confías en mí, que soy el que te da la vida, que soy el que te da la fuerza, que soy el que te da la provisión, que soy el que te ha dado el permanecer de pie. Por cuanto tú tienes a estos dioses, que son con los que tú te has a estos reyes, que son con los que tú te has prostituido por fuertes, entonces dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos tu camino, rodearé de espinos su camino. Quiere decir que después de ser una nación fuerte, que después de ser una nación que producía leche y miel, iba a ser una nación estéril, que ya no iba a tener fuerza, que iba a ser una nación muy débil y cualquier rey iba a poder subyugarla. Cualquier rey se los iba a llevar cautivo. ¿Por qué? Porque habían puesto su confianza en los reyes extranjeros,
mas su confianza debía estar en Dios, porque Dios es que les había permitido estar de pie en la tierra prometida. Entonces, también nosotros muchas veces todo lo que nosotros hacemos, pensamos que es por nuestra fuerza, pensamos que es por nuestro intelecto. Tal vez nosotros decimos, yo soy muy fuerte, yo tengo mucho vigor. Tal vez aún nosotros, ¿verdad? Como creyentes podemos decir, oh, yo tengo mucha sabiduría porque yo leo mucho, porque yo me someto mucho a Dios. Mas sin embargo, dice la Escritura que por gracia y misericordia Él nos salvó. Dice la Escritura que no hay un solo justo en la tierra. No hay hombre justo, dice. Dice que la justicia es por medio de la fe. O sea que podemos ser unas personas con mucho intelecto, pero el intelecto no los ayuda delante de Dios. Como el pueblo de Israel pensaba que todo lo que ella obtenía era por sus reyes y por su grandeza y por lo que ella era. Mas sin embargo, Dios le decía entonces, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. Una persona, si nosotros, ¿verdad? Pudiéramos, si miráramos esto literalmente, si miráramos esto literalmente, eh, y nosotros necesitaríamos caminar por un camino donde hay muchos espinos, a nosotros ese caminar se nos haría muy lento. A nosotros ese caminar se nos haría muy difícil. A nosotros ese caminar se nos haría pesado. Entonces eso le estaba diciendo Dios a Israel, que eso iba a pasar en la vida de ellos. Tu caminar será lento, tu caminar será pesado, tu caminar será doloroso, tu caminar será estéril, no tendrás fuerza, no tendrás capacidad. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta también esta palabra que Dios le estaba dando a su pueblo, que por lo que nosotros tengamos, nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, que es por Él todo lo que nosotros tenemos, que es por Él que nosotros estamos de pie, que es por Él, si Él nos ha dado, es por su gracia y por su misericordia, no por nuestro intelecto humano, como el pueblo de Israel pensaba. Y dice, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Cuando dice y la cercaré con seto, significa que la iba a cercar como de espinos. La iba a cercar, no sé si tal vez muchos de nosotros conocemos como la zarza. Le está diciendo Dios, te voy a acercar como una persona que está entre medio de una zarza. No tendrás a dónde caminar, no tendrás a dónde huir, no tendrás escapatoria, no tendrás camino a dónde caminar. Y eso era lo que pasó cuando llegó el rey Nabucodonosor y entró al pueblo de Israel a llevárselos cautivos. No tuvo escapatoria contra ese rey, como le dijo Dios en esta palabra por medio del profeta Oseas. Y le dijo, te cercaré con seto. Seto significa como zarza o algo espinoso, algo que está por delante de ti, que tú no puedes acercarte, porque si tú te acercas te hiere, te perturba, te detiene. Entonces Dios le dijo, te cercaré con seto, ya no podrás caminar, ya no podrás seguir hacia adelante. Y dice, seguirás a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Dice la Escritura que seguirá a sus maridos, a sus amantes, y no los alcanzará. Cuando dice la Escritura que va a seguir a sus amantes y no los va a alcanzar, es que el pueblo de Israel va a estar confiando aún en esos reyes en los que él confiaba, y al final Dios le dice, y no te voy a dar paz con esos hombres. Tú quieres paz con esos reyes, porque con ellos estás fornicando y adulterando mi palabra, pero al final tú los buscarás y no los alcanzarás.
Tú los buscarás, querrás tener alianza con ellos y no tendrás alianza con ellos. Querrás tener alianza con los asirios, yo voy a hacer que tú no tengas alianza con él. Te querrás tener alianza con Nabucodonosor, yo voy a hacer que no tengas alianza con Nabucodonosor. Tú no vas a alcanzar a esos reyes. Tú los buscarás y querrás alcanzarlos, pero no los alcanzarás. Dice la escritura que, que el rey Salomón fue grande porque Dios dice que puso gracia delante de todos los reyes que estaban a su alrededor. Por eso alcanzó la grandeza Salomón, porque Dios puso gracia a los ojos de todos los reyes que estaban alrededor de él. Y entonces por eso el rey Salomón tuvo paz en la tierra. Pero el pueblo de Israel pensaba que él tenía paz porque él era un buen pueblo, porque él era un pueblo deseable. Mas sin embargo, todo eso lo tenía porque Dios se lo había permitido. Mas sin embargo, ahora le dice, ahora buscarás lo que tú quieres y yo voy a hacer que no lo obtengas. Y no los alcanzarás, los buscarás y no los hallarás. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Lo que Dios le está diciendo, cuando tú veas el castigo y estos reyes te castiguen, entonces querrás volver a mí nuevamente. Te arrepentirás de todo lo que has hecho conmigo y buscarás a regresar conmigo nuevamente. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino y su sazón. Dice la escritura que ese fue el castigo por no haber reconocido que él es el que le daba la plata y el oro y todo lo que el pueblo de Israel tenía. El pueblo de Israel pensaba que los reyes, que por esos reyes es que ella también estaba de pie y por eso los tenía como aliados. Nuevamente repito, era Dios quien ponía alianza en esos reyes con Israel. Israel nunca comprendió que era Dios quien la mantenía de pie, que era Dios quien le daba la fuerza. Muchas veces nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos entender, que si nosotros estamos de pie, no es por nosotros mismos, es por su gracia y por su misericordia. Nosotros tenemos que tomar esta palabra para nosotros mismos, para recapacitar nosotros y poder entender que no es por nuestra fuerza que nosotros estamos de pie, que no es por nuestro intelecto que nosotros no estamos de pie. Y puede ser que nosotros estamos pecando y estamos fallando en muchas cosas. Y tal vez porque nunca ha llegado el castigo a nosotros, la seguimos haciendo y la seguimos cometiendo. Porque Dios no nos presenta el castigo, no llega el castigo a nuestra vida. Pero tenemos que tener cuidado, porque el pueblo de Israel y el pueblo de Judá tarde o temprano les llegó el castigo. Así como nosotros debemos entender, iglesia, que como varones, que como hermanos, ¿verdad? Que tenemos errores, porque somos seres humanos, que tenemos errores, pero tenemos que entender que no tenemos que ser un practicante de esos errores. Puedes caer una vez, pero no ser un practicante en las cosas, porque tarde o temprano llegará el castigo. Entonces, espero, hermanos, que pues la palabra, ¿verdad? Pues haya llenado tal vez algún vacío, hayamos entendido un poco la palabra, hayamos comprendido que tenemos que tener cuidado, como el pueblo de Israel necesitaba haber tenido cuidado y al final no entendió la palabra, no entendió la corrección. Que alguno de nosotros estamos haciendo algo que nosotros conscientemente sabemos que a Dios no le agrada, tenemos que prestarle atención. No vaya a ser que el castigo venga y ya va a ser demasiado tarde para cuando nosotros entendamos
que era necesario que nos regresáramos a hacer las cosas como a Dios le agradan. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga.